Hola tesoros, bueno, esta va a ser lo que sería la clase presencial si no estuviéramos en esta época de COVID-19, ¿sí? Luego yo acostumbro generalmente, una vez que doy la clase presencial, de hacerle un resumen para que ustedes lo tengan a su disposición las veces que quieran para escuchar las cosas más importantes a la hora que quieran, repasar. Entonces, bueno, esto sería lo que yo les explicaría de manera presencial. Vamos a aprender lo que es una fórmula en química. Algunos de ustedes que tuvieron físico-química en primero y segundo año, tal vez ya hicieron fórmulas, ya hicieron algún tipo de compuestos, pero bueno, vamos a empezar de cero para el resto que no lo pudo ver, ¿sí? Entonces, una fórmula. La fórmula está compuesta por los símbolos de los elementos, ¿sí? Esta es la fórmula del agua, como todos la deben conocer, H2O. ¿Qué significa que la fórmula del agua sea H2O? Que el agua está formado por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Recuerden el concepto de molécula, que es la unión de dos o más átomos. En este caso, la molécula de agua, como su fórmula lo dice, la fórmula se compone de los símbolos químicos y el subíndice numérico que aparece acá es la cantidad de átomos que conforman esta molécula. Entonces, la molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Yo les digo la molécula de agua está formada precisamente porque esta fórmula es la fórmula molecular. Me está indicando cómo se compone la molécula de agua. Ahora vamos a ver que acá tenemos, por ejemplo, el agua oxigenada. El agua oxigenada es el peróxido de hidrógeno. Entonces, acá, según mi fórmula molecular, me dice que el agua oxigenada está formada por dos átomos de hidrógeno y dos átomos de oxígeno, ¿sí? Sigamos. Acá estábamos hablando de fórmula molecular. Vamos a tener otro tipo de fórmula, que es la fórmula desarrollada. La fórmula molecular me dice cuántos átomos de cada elemento componen la molécula. La fórmula desarrollada me muestra los enlaces que ahora vamos a ver. Así el agua, por ejemplo, es H2O. Quiere decir que hay un oxígeno que está unido a dos hidrógenos. Acá la fórmula desarrollada me muestra que hay un oxígeno que se une a dos hidrógenos. El amoníaco, que es nitrógeno, hidrógeno 3, quiere decir que hay tres átomos de hidrógeno unidos a un nitrógeno. El cloruro de sodio, que es la sal que ocupamos en la comida, es un cloro unido a un sodio. Ahora, ¿de qué va a depender que la fórmula desarrollada sea esta? Va a depender del número de valencia, estado de oxidación o número de oxidación. Vamos despacito. Si quieren, frenen el video acá, comiencen desde el principio y una vez que tengan hasta acá claros los conceptos, continúan viéndolo. Con respecto a los nombres, lo vamos a aprender en una próxima clase. Y también en una próxima clase vamos a aprender la ecuación química para llegar a este compuesto. Entonces yo tengo las fórmulas que pueden ser molecular o desarrolladas si muestro sus enlaces. Y también la reacción química. ¿Qué es una reacción química? Por más que ustedes acá vean un signo más, no es una suma. Ya cuando demos la clase de reacciones químicas, les voy a enseñar una manera secuencial para que ustedes no tiendan a sumar. Porque ustedes de primer grado están viendo un signo más y saben que hay que sumar. Y se encuentran con química que tenemos un signo más en donde no hay que sumar. Indica que es una reacción, que reaccionan nada más. Y esta flecha significa que es una reacción química que va en esa dirección. Si tuviera doble flecha sería una reacción química reversible.
Esto lo vamos a ver en una próxima clase. Para cada compuesto que vamos a ir viendo, nosotros tenemos que saber cómo se hace la fórmula, cómo se lo nombra y cómo se hace la ecuación química balanceada. En esta primera clase vamos a empezar a hacer las fórmulas, ¿sí? Esto entonces lo dejamos. Para aprender a hacer la fórmula, vamos a agarrar la tabla periódica. Yo les compartí uno en el aula. Si no, si tienen una de papel, agarran la de papel. Cada tabla periódica va a tener arriba de todo o abajo un machetito. ¿Qué es este machetito? Van a poner como ejemplo cualquier elemento en donde les va a mostrar en qué lugar le indican cada dato. Ustedes tienen que localizar dónde les muestra la valencia o número de oxidación o también estado de oxidación. ¿Qué me va a estar indicando esto? El estado de oxidación o valencia indica la cantidad de enlaces, la cantidad de bracitos que tiene ese átomo para unirse a otro átomo. ¿Estamos? Acuérdense, vamos a volver un poquito para atrás en donde teníamos la fórmula desarrollada. Acá, por ejemplo, el hidrógeno tiene un solo enlace, un solo bracito que va al oxígeno. Por lo tanto, estoy segura que el estado de oxidación o valencia del hidrógeno va a ser 1. Mientras que el oxígeno, fíjense que tiene 1 y 2. Entonces estoy segura que el número de oxidación del oxígeno va a ser 2. Acá el nitrógeno, ¿cuántos tiene el nitrógeno? 3. Entonces estoy segura que el estado de oxidación del nitrógeno va a ser 3. Por eso, si el hidrógeno tiene un estado de oxidación 1 y el nitrógeno 3, va a necesitar el nitrógeno 3 hidrógenos para poder unirse y formar el compuesto químico. Cuando yo formo un compuesto químico, no me tienen que quedar enlaces sueltos. O sea, tengo que ocupar todos los enlaces, o sea, mi estado de valencia o mi número de oxidación tiene que ser ocupado completamente por otro elemento, ¿sí? Después hay situaciones especiales que ya las vamos a ir viendo. Entonces, agarro la tabla periódica y localizo en qué lugar de cada elemento me indica el número de valencia, ¿sí? Les doy algunas trampitas. Fíjense, ustedes acuérdense que en esta tabla, por ejemplo, yo tengo grupos representativos que es 1, grupo 2, grupo 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Tenemos el hidrógeno, está en el grupo 1. Si ustedes dan vuelta a la tabla periódica o buscan el estado de oxidación donde les indica, van a ver que en cada elemento van a tener los números de oxidación. Ahora, estos elementos que tengo acá en el medio, que se llaman elementos de transición, precisamente, ¿por qué se llaman elementos de transición? ¿Qué es una transición? Algo que cambia, Una transición es un cambio. Entonces, se llaman elementos de transición porque cambian. ¿Qué cambian? Cambian diferentes cosas. Pero una de las cosas que cambian es que pueden tener distintos números de oxidación o distintos estados de valencia. Fíjense cómo será que son elementos de transición que tengo, por ejemplo, el cromo y el manganeso que pueden actuar como metales o como no metales. ¿Está? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a tener elementos que van a tener una sola valencia, van a tener elementos que van a tener dos valencias diferentes, van a tener elementos que van a tener 3 y hasta 4 valencias. ¿Está? Ya vamos a ir viendo cómo lo vamos a ir trabajando. Entonces, acá, como regla, los metales alcalinos, que son todos los del grupo 1, tienen valencia 1. Los metales alcalinos térreos que están en el grupo 2 tienen valencia 2. Los boroides, que son los que están en el grupo 3, tienen valencia 3. Después hay otros elementos, ya no hay otras reglas, y vamos a ir. De todas maneras, ustedes no necesitan aprenderse
de memoria nada porque siempre van a tener el mejor machete que es la tabla periódica, ¿sí? Algunos les resulta más fácil mirar en el frente la valencia y otros mirar el resumen del número de oxidación que suele venir atrás de la tabla periódica. Bien, continuemos. Bueno, vamos a ver, sale medio desprolijo, pero vamos a ver. Voy a hacer de cuenta que este es el pizarrón y que este dispositivo que tengo especialmente para las clases para ustedes es la tiza o el fibrón, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, los primeros compuestos químicos que van a ser los hidruros. Como su nombre lo dice, un hidruro va a tener el hidrógeno. Viene de hidrógeno, ¿sí? Yo voy a tener dos tipos de compuestos químicos que forman los hidruros. Uno con metales y otros con no metales. Vamos a empezar con los más sencillos de todos, que van a ser los hidruros metálicos. Entonces, ¿cómo hago la fórmula de un hidruro metálico? Si es un hidruro, voy a tener hidrógeno, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, un metal. Vamos a elegir el litio, ¿sí? El litio. Pongo acá el símbolo del litio, ¿sí? Entonces tengo hidrógeno y litio. Vamos a tratar de hacer la fórmula molecular del hidruro que forma el litio, ¿sí? Me fijo el estado de oxidación. Para los hidruros metálicos, los metales siempre los considero positivos y al hidrógeno negativo. Positivo y negativo, ¿qué? El estado de valencia, porque es otra manera de darme cuenta si hice bien la fórmula. Entonces, me fijo el estado de oxidación del litio. Me dice que es 1. Me fijo el estado de oxidación del hidrógeno, me dice que es 1. Hidrógeno con los hidruros metálicos siempre negativo. Metales en los hidruros metálicos siempre positivo, ¿sí? Una manera de darme cuenta que la fórmula está bien hecha es cuando tengo igual cantidad de cargas positivas que negativas. El hidrógeno 1, el hidrógeno menos 1, el litio más 1, igual cantidad de cargas positivas que negativas, la fórmula está bien hecha. Lo vemos de otra manera. Yo dije que el estado de valencia o de oxidación me está diciendo la cantidad de enlaces o de bracitos que tienen para unirse a otra cosa. Entonces, el litio me dice que tiene 1, le hago un enlace. El hidrógeno me dice que tiene 1, le hago un enlace. O sea que los dos tienen 1. O sea que es muy fácil, esto queda unido así. O sea que el hidruro que forma el litio, ¿sí? Va a ser este. Un litio con un hidrógeno. ¿Se entiende? Vamos a probar con otro elemento.